Estemos leyendo Hechos 4:13 hasta el 20. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A lo largo del libro de los Hechos, veremos a Pedro dando sermones en diversas circunstancias, y hasta aquí lo ha hecho el día de Pentecostés, en el cual explicó que lo que había ocurrido ese día era el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo que se profetizaba en el libro de Joel. Luego lo hace en el templo, donde explica la sanación del paralítico y llamó a los judíos al arrepentimiento, porque ellos habían crucificado y dado muerte al autor de la vida, y ahora lo hace ante las autoridades, donde da testimonio de que ese paralítico ha sido sanado por el poder de Dios. Una semana antes de esto, Pedro, el mismo Pedro, ante las mismas autoridades, se había acobardado y había negado 3 veces a Jesucristo. Y lo había hecho con maldiciones y con juramentos. Lo podemos leer en Marcos 14:6. Ese fue el día que llevaron al tribunal al Señor Jesucristo. Dice así el 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Es decir, que ese Pedro que ahora estaba dando testimonio de Jesucristo era aquel mismo hombre que se había acobardado hacía una semana atrás. Y ahora entonces con valentía ha respondido a ese interrogatorio que le están haciendo las autoridades de Jerusalén, y que le han estado haciendo un interrogatorio sobre con qué autoridad él hacía esas cosas. Y él les ha respondido que ellos hacen esas cosas es en el nombre y con la autoridad de ese a quien ellos han rechazado y ese a quien ellos han matado. Y que ese precisamente Jesucristo es la cabeza del ángulo, es la piedra angular, y les ha dicho que precisamente en ese
es que hay la salvación y que Él es indispensable entonces para salvación, y sin Él no hay salvación, les ha refutado el apóstol Pedro. Ahora leemos el versículo entonces 13 y ahí comenzamos con esto de introducción. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del burgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Tal fue el discurso del apóstol Pedro que los miembros del tribunal quedaron asombrados de la valentía y del conocimiento que estos hombres, siendo pescadores, tenían. Estos hombres no habían pasado por las escuelas que donde solían estudiar los rabinos. Ellos no habían pasado por ninguno de estos estudios, así que era insólito para ellos que estos hombres hablaran con esa autoridad y con ese conocimiento. Entonces era asombroso que estos hombres que no tenían preparación alguna hablasen con tanta efectividad y con tanta autoridad como lo hacían. De tal manera que esto formaba parte de las promesas que el Señor les había dado a ellos, de que cuando llegara este momento de la persecución, el Espíritu Santo de Dios habría de poner palabras en su boca para que se defendieran. Entonces los magistrados sabían que Pedro y Juan eran discípulos de Jesucristo. Ellos lo sabían. Lo podemos ver en Juan 8:15 para que vean que los magistrados ciertamente sabían que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Juan 18, 15 y 16. Y seguían a Jesús, dice el 15, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Es decir, que ese otro discípulo que estaba ahí era Juan. De tal manera que ciertamente los magistrados, que también habían estado en aquel juicio que le hicieron a Jesús, ellos sabían que esos eran los discípulos del Señor. Por lo tanto, entonces recordaban que Jesús, aunque también era indocto, porque sabemos que no tenía estudios formales y menos conforme a las tradiciones de los escribas, también asombraba por la autoridad con la que él hablaba. Lo podemos ver en Juan 7:15. Y se maravillaban los judeos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Se maravillaban de ver a Jesús cuando Jesucristo enseñaba. Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a leer Lucas 2:46, que desde que Jesús era niño empezó a revelarse en él quién era realmente. 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Era un niño Jesús, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Entonces, aquella misma autoridad que se manifestó en Jesús se reflejaba entonces ahora también en sus discípulos. Entonces los magistrados se maravillaban de ver la semejanza entre Cristo y sus discípulos. Y ahora, con ese milagro que había ocurrido, entonces se confirmaban que entonces con esa autoridad era con la cual los discípulos actuaban. O sea, que ellos actuaban entonces con esa misma autoridad que venía del poder de Jesús. Y cuando leemos el versículo 8 de ese mismo capítulo 4, vemos que ahí dice que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. De tal manera que ellos obraban y era el Espíritu Santo quien los capacitaba para hacer la obra del ministerio y para proclamar las buenas nuevas de salvación y hacer toda esa obra que ellos hacían. Porque es el Espíritu Santo
quien da entonces la capacidad. Y que a lo largo de todo el libro de los Hechos, vamos a ver que no es las obras de los apóstoles, sino que las obras del Espíritu Santo, que se empiezan a manifestar desde el principio hasta el fin. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Los miembros del Sanedrín no pudieron hacer nada porque ante ellos estaba la evidencia irrefutable. El hombre que antes era cojo ahora estaba delante de ellos parado sano al lado de los apóstoles y era una prueba viviente de su sanidad. Era una prueba viviente de que realmente el hombre había sido sanado por el poder de Dios. Y Pedro, a través entonces de su discurso, de su sermón, entonces les ha cambiado a ellos el juicio, porque lo que pudo iniciarse como una incriminación, como un juicio criminal, entonces a ellos lo habían cambiado simplemente por una indagación sobre un hombre que había sido sanado y que estaba la mejor evidencia porque estaba delante de ellos. Así que ya entonces los acusadores ya no tenían ningún juicio contra ellos realmente, porque ya no tenían ni qué decir, porque aquí simplemente se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesucristo había profetizado y había prometido a los discípulos, que está en Lucas 21:12. El Señor Jesús había profetizado lo siguiente: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es decir, que estas cosas el Señor Jesucristo se las había a ellos anticipado proféticamente. Y ahí vemos el cumplimiento de que una promesa que el Señor Jesucristo ha hecho se ha cumplido. Y eso revela, y por eso siempre leemos los pasajes con los cuales se hacen afirmaciones para que vemos que la palabra de Dios se cumple. De tal manera que todas esas promesas que el Señor Jesucristo vamos viendo que se han cumplido, así se van a cumplir todas las que aún no han sido cumplidas. Amén. Y que eso tiene que llamarnos a la atención a los que creemos en el Evangelio, de que toda la palabra de Dios se va a cumplir. Dice el 15 y el 16. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. En esta circunstancia, entonces la corte quedaron desorientados, quedaron desarmados ante los argumentos de Pedro. Entonces ellos necesitan reflexionar, así que hicieron salir a los discípulos de ese recinto donde ellos estaban, mientras ellos entonces deliberaban. Es decir, que ellos necesitaban trazar una estrategia para saber qué habrían de hacer. Y aunque Pedro y Juan, ciertamente ellos no habían quebrantado ninguna ley, ellos estaban volviendo peligrosamente una amenaza para esta gente, porque se estaban haciendo populares entre el pueblo. Y evidentemente que esto no era conveniente para las autoridades judías. Y además, porque estas autoridades tenían que oponerse a la prédica de los apóstoles. Porque cuando ellos predicaban la verdad, en esa verdad predicaban que en ese Jesucristo en el que se había cumplido todas las profecías y que señalaban que Jesucristo era el Mesías, a ese precisamente ellos habían dado muerte en una cruz.
Así que ellos entonces tenían que oponerse a la prédica de los apóstoles, pero esa era la verdad. Es decir, que por eso entonces ellos necesitaban oponerse a esa prédica, y esa era la verdad del Evangelio. Ahí estaba en la prédica de ellos. Entonces los magistrados, las autoridades que hacían el juicio a los discípulos, ellos tenían un dilema. O sea, no podían castigar a los apóstoles porque no había ningún delito. Ellos habían hecho un acto de misericordia con aquel hombre que era cojo, que era paralítico. Habían hecho un acto de misericordia y por esa razón no había razones para enjuiciarlos ni llevarlos presos. Pero si no detenían a esos que para ellos eran unos fanáticos, su propia religión se vería entonces amenazada. Entonces por eso ellos se preguntaban, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto que señal manifiesta ha sido hecha por ellos, dice, notoria a todos los que moran en Jerusalén. O sea, habiendo hecho ese milagro, habiendo ocurrido ese milagro en el templo, donde fue notorio para todos los que allí estaban en un lugar público, o sea, todo el mundo se enteró de que era un milagro que realmente había sucedido, porque ese hombre había pasado toda su vida tirado en el piso donde todo el mundo lo vio por muchos años, de tal manera que entonces era muy notorio a todo el mundo que ciertamente por el poder de Dios ese hombre había sido sanado. Entonces por eso ellos no podían negar lo que ahí había ocurrido. Ellos no podían negar el milagro, entonces no tenían evidencia alguna tampoco para evidenciar algún mal proceder por parte de los discípulos. Por lo tanto, castigarlos por realizar un milagro sería correr el riesgo de que el pueblo se enfureciera por el accionar de esas autoridades. Entonces podemos recordar aquí que como consecuencia de aquel milagro, los creyentes en Jerusalén pasaron de 3.000 a 5.000. O sea que muchísima población que antes era judía se había convertido también al cristianismo. O sea que habían sobradas razones para ello, para entonces estar en esa circunstancia en la que no hallaban qué hacer con esa circunstancia. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Las autoridades judías querían evitar a toda costa que el pueblo pudiera seguir siendo influido por las enseñanzas de los apóstoles. Y evidentemente que esto era una demostración del desprecio que ellos mostraban por la fe cristiana. Pero ellos sabían que la revelación del nombre de Jesús y todo lo que ese nombre implicaba constituía fundamentalmente la predicación de los apóstoles. Es decir, que el nombre de Jesús es precisamente lo que ellos proclamaban. Y todo el nombre de Jesús implicaba muchísimas cosas. Cuando nosotros vemos que cuando ellos predican el mensaje durante todo este acontecimiento, ¿qué es lo que ellos predican? Que ciertamente Jesucristo era el Mesías prometido, que en Jesucristo se habían cumplido todas las profecías que desde tiempos antiguos se habían anunciado, de tal manera que entonces, y que precisamente ese Jesucristo a quien ellos habían dado muerte en la cruz era el Hijo de Dios, y ellos lo proclamaban, y que ese Hijo de Dios que había muerto en la cruz también había resucitado y había ascendido al cielo, y ese era el Cristo que ellos proclamaban. Entonces por eso ellos deciden, no obstante,
dejarlos en libertad, pero a condición de que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es decir, que no le predicaran a más nadie el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y por lo que ya le dije, porque ellos habían demostrado a través de todo este sermón que en Jesucristo se habían cumplido las promesas y que ellos habían matado a ese hombre. Y Pedro ha dicho en el versículo 12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ha dicho eso en el sermón. O sea que no hay salvación sin Cristo, les ha dicho él. Entonces, imagínense que precisamente en el nombre en el que hay salvación, entonces se cuarte enseñar esa verdad. Precisamente en el nombre de Jesús. Es decir, que esas autoridades le estaban prohibiendo a los apóstoles que proclamaran el único nombre en el cual hay salvación. Es decir, que ¿cómo ocultar la verdad? Es decir, que eso es lo que también hay para nosotros hoy. Es decir, que cómo nosotros no predicar el Evangelio. O sea, cómo no decirle a la gente que la salvación solamente se encuentra en Jesús. O sea, que en medio de todas las religiones, en medio de todo lo que la gente pueda creer sobre sus formas de Dios y todas las maneras que la gente pretende reconciliarse con Dios, solamente está la salvación en Cristo. Porque no hay manera de poder alcanzar salvación a través de imágenes, a través de muñecos, a través de ídolos. Solamente existe la salvación a través de Jesucristo, a través del nombre de Jesús. Entonces, precisamente en ese nombre en el cual hay salvación, ellos estaban imponiendo una prohibición de proclamar precisamente ese nombre. Leemos el versículo 18. Algunos pudieran pensar y decir, pero bueno, ¿cómo el que escribe Lucas, el que escribe este pasaje de Hechos, el libro de los Hechos, que es Lucas, o sea, cómo Lucas se enteró de que eso ocurrió y de que esas cosas estaban pasando dentro del concilio? Y es simplemente lo que todo el mundo piensa, es que había entre los principales de las autoridades una persona que llegó a ser seguidor de Jesús, o sea, Nicodemo, que era uno de los principales en la sinagoga, le pudo haber narrado a Lucas lo que ahí estaba ocurriendo. O sea, lo que allá hicieron en secreto, Nicodemo se lo dijo entonces a Lucas, y por eso está escrito en la Escritura, está en la palabra de Dios. Versículo 18 dice así: y llamándole, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es decir, que aquí está entonces la resolución que ellos tomaron. Eso fue lo que ellos decidieron, porque aquello fue lo que habían hablado en secreto, pero ahora los llamaron, y entonces los llamaron nuevamente a la sala de juicio y les advirtieron con severidad que no hablasen una palabra más acerca de Jesús, porque siguieran enseñando en ese nombre. Ellos eran las autoridades, y si los apóstoles rehusaban a obedecer esa orden, entonces estarían exponiéndose a ser acusados de rebeldía. Es decir, se les prohibió entonces que predicaran la verdad del Evangelio. Se les prohibió, y aquí estamos viendo un acontecimiento que quizás se va a repetir a lo largo de las Escrituras, y no solamente a través de las Escrituras, sino que a través de los siglos esto también ha ocurrido. Hasta el día de hoy hay países donde no se puede predicar el Evangelio, donde es un delito introducir una Biblia. Por ejemplo, en Corea del Norte es un delito el que le hayan una Biblia, y en China también han perseguido a mucha gente, y en muchos países del mundo todavía estas cosas ocurren.
Más adelante vamos a ver que ciertamente los apóstoles siguen predicando y van a ser llevados a la cárcel. Lo vamos a ver más adelante. Versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tanto Pedro como Juan reaccionan entonces a ese veredicto y desafían al tribunal a que ellos examinen su decisión para ver si esa determinación es conforme o no a la ley de Dios. Ellos los están increpando a que ellos examinen si lo que están haciendo es justo y verdadero conforme a la verdad de Dios. Y sabemos que los apóstoles habían sido testigos de la muerte, de la resurrección, de la ascensión del Señor, y que habían estado con Él algún tiempo, habían estado con Él por lo menos 3 años, algunos de ellos, y habían entonces compartido las enseñanzas de Jesús, de tal manera que entonces eso hacía que ellos fueran testigos fieles, y como testigos fieles que ellos eran, entonces tenían que ser fieles a esa verdad y no podían entonces negarla. Si esos magistrados fueron sinceros con ellos mismos, ellos deberían entonces reconocerlo. Y en esa circunstancia el apóstol Pedro los pone a ellos para que ellos juzgaran y decidieran al respecto. Y nosotros vivimos un tiempo en una sociedad, y particularmente en nuestro país, donde los hombres son guiados conforme a su conveniencia. O sea que las conveniencias de cada quien son las que guían el proceder, son los que guían las decisiones de cada persona. Es decir, que yo no hago lo que es justo, no hago lo que es recto, no hago lo que es verdadero, sino que yo hago es lo que más me convenga. Nosotros vivimos en una sociedad, en un tiempo, y por eso nosotros somos una sociedad tan corrompida. Venezuela es una sociedad muy corrupta, y es por eso, porque la mayoría de los hombres se inclinan a tomar decisiones conforme a lo que más les convenga a ellos. Es decir, que si yo soy magistrado, si yo soy diputado, si yo soy fiscal, no me inclino a decidir lo que es justo, lo que es correcto, sino que me inclino pensando en que no me vayan a destituir del puesto, o que yo vaya a dejar de percibir un beneficio o una ganancia. Eso es lo que inclina a los hombres en nuestra sociedad, lamentablemente. Es decir, y es porque los hombres en nuestra sociedad no tienen convicciones y no son guiados por la verdad, porque no conocen el Evangelio de Cristo. Así que entonces por eso los discípulos no aceptan esta restricción, porque ellos saben que su primera lealtad y responsabilidad es delante de Dios. Es delante de Dios. Y nosotros como creyentes todos, eso tiene que formar parte de nuestras convicciones. Que por encima de cualquier circunstancia nosotros seamos inclinados no por las conveniencias, porque esa es la forma de proceder de los hombres que no conocen a Dios. Pero los que somos temerosos de Dios tenemos que ser guiados conforme a lo que es justo y verdadero. Y aunque ciertamente los cristianos, conforme a todas las escrituras lo muestran, debemos someternos a las estructuras del Estado y obedecer al gobierno, y la escritura lo dice, vamos a leer unos pasajes. Es bueno estar claro sobre la necesidad de entender que por encima de estas obligaciones de obedecer a las instituciones y a los gobernantes, es una prioridad para los cristianos obedecer primeramente a Dios. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios,
y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Vamos a leer también Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Estas disposiciones de las Escrituras, cuando nosotros vivimos en un país como el nuestro, ciertamente a nosotros nos producen como una sensación de dudar de si obedecer o no obedecer, porque nosotros vemos tanta injusticia en nuestros gobernantes y en nuestras autoridades, que ciertamente estas cosas producen mucha impotencia cuando nosotros las vivimos, ¿no? Y nosotros como creyentes nos cuesta decidir obedecer a Dios, pero la palabra de Dios manda a que nosotros nos obedezcamos. Y es que nosotros, la única manera que nosotros como creyentes, y se lo digo porque de verdad que les confieso que para mí no es fácil tampoco, la única manera que nosotros le podamos dar testimonio a los gobernantes es que nosotros seamos obedientes y podamos entonces darles testimonio para que ellos puedan creer en el Evangelio. De otra manera, si nosotros nos resistimos y actuamos con rebeldía, entonces ellos no pueden creer en el Evangelio. Entonces nuestra obligación de obedecer a Dios, no obstante todo lo que la Biblia manda al respecto, es una prioridad, por encima de los derechos que el Estado tiene y de toda autoridad humana. Es decir, que entonces a la hora de tomar una determinación, nosotros tenemos que decidir obedecer a Dios primero. O sea, por lo tanto, en cualquier circunstancia en los cuales los decretos del gobierno están en contradicción con la palabra de Dios, nosotros debemos obedecer a Dios primero. A Dios primero, no obstante las circunstancias que tengamos que vivir. Y en este tiempo en el que en algunos países se han aprobado, por ejemplo, es un ejemplo muy notorio, el matrimonio entre sexos iguales, ya ha habido pastores que se han resistido a casarlo en algunas partes del mundo y se les ha enjuiciado porque están violando la ley que los hombres han hecho. Pero esa ley no puede pasar por la voluntad de Dios, por encima de la voluntad de Dios. Y un ejemplo que está en la Escritura es lo que está en Éxodo 1:15, cuando Faraón mandó a matar a los recién nacidos. Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios
y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Es decir, que estas mujeres estuvieron dispuestas a sacrificar incluso su propia vida por obedecer a Dios antes que al rey. Entonces, ¿era una cosa mala predicar el evangelio? No era una cosa mala. ¿No era acaso eso un mandamiento del Señor? Era un mandamiento del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué habrían de obedecer ellos a los hombres? Ese era un mandamiento que Dios había establecido. Entonces, nosotros en el Antiguo Testamento vemos que los profetas no podían dejar de proclamar la palabra que Dios les había dado. Y así mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Podemos leer Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Así sentía Jeremías por proclamar la palabra de Dios. Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Había dicho Amós. De tal manera que lo mismo ocurre con los apóstoles. Ellos tenían que enseñar todo lo que Jesucristo les había mandado. Vamos a ver que esto es un mandamiento que el Señor mandó. Mateo 28:20. El Señor había mandado desde el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he demandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos 1:8 también el Señor les había dado este mismo mandamiento, 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que el mandamiento de Jesús es que fueran testigos de Él en todas las partes del mundo. Ese es el mandamiento que el Señor le dio. Así que entonces los apóstoles, a pesar de estas amenazas, a pesar de esta prohibición, ellos van a decidir obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso mismo lo vuelven a reforzar en Hechos 5:29. En 5:29 dijeron, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces el mandamiento para los creyentes que tenemos que aprender a obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres, como resumen, cuando el hombre se llena de orgullo y de incredulidad, va a cerrar sus ojos y va a cerrar su corazón, con enemistad contra Cristo y contra la luz del Evangelio. Y van a considerar ignorante a todos los que prediquen la verdad de Cristo. Así se comportan los que gobiernan, los que dirigen este mundo. Pero sin embargo, quienes creen y quienes valoran las promesas de Cristo, ellos también aprenden a despreciar con justicia las amenazas de este mundo que nos rodea. O sea que cuando aprendemos a creer y a darle valor con convicción a las verdades del Evangelio, nosotros también aprendemos a despreciar con justicia las amenazas del mundo que nos rodea. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces sabemos que no se puede huir de la ruina eterna sino en Jesucristo. Y que a pesar de que pase lo que pase, nosotros sabemos que solamente en Cristo se encuentra la salvación. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, en esta mañana, porque eres tú, Señor, que
con tu Espíritu Santo, Señor, nos guía, nos enseña, Señor. Y nosotros te damos las gracias, Padre, por tu palabra, que es bendita, Señor, y que es eficaz para edificar nuestras vidas, Señor, para ser transformados conforme a tus propósitos, Señor. Nosotros, Padre, en esta mañana te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú puedas, Señor, obrar, Señor, en medio de nuestro país, Señor, que tengas misericordia de Venezuela, que tengas misericordia, Señor, de tanta gente, y que la gente pueda aprender, Señor, sobre todas las cosas, a temerte a ti, Señor, y obedecer, Señor, tus mandamientos, Señor, que por encima, Señor, de las conveniencias de los hombres, Señor, que guían nuestra sociedad, Señor, que influyen, Señor, la vida de las mayorías en nuestra nación, Señor, pueda también surgir un tiempo, Señor, donde sea el temor tuyo, Señor, quien gobierne los corazones, Señor. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.